Bien, lo que vamos a hacer hoy día entonces va a ser presentar este algoritmo que se llama el filtro de Kalman y es probablemente el método más popular y más utilizado cuando estamos haciendo modelos de estado-espacio. Y la idea de este algoritmo es básicamente tener una manera de poder hacer un update, una actualización secuencial de una proyección lineal y se utiliza para varias cosas. Entre algunas de ellas son para caracterizar sistemas dinámicos en las cuales tengamos estas características y por otro lado también nos sirven para poder realizar estimaciones y proyecciones de variables no observables condicionales en variables observables. Entonces, ejemplo de lo que habíamos discutido antes, teníamos que supongamos que nosotros tenemos un modelo en el cual tenemos alguna variable dentro de nuestras zetas, que eran nuestras variables no observables, ¿no es cierto? Algunas de nuestras variables zetas, algunas de estas eran variables latentes, no observables, que eran exógenas, y que eran desconocidas por el econometrista o no observadas por el econometrista. Podría ser la tasa natural de desempleo, la tasa em, mm, o el producto potencial, la tasa de interés de equilibrio, o lo que ustedes quieran, expectativas de inflación, etcétera. Variables que creemos que afectan el comportamiento de las variables observables, pero que nosotros no observamos directamente. Entonces, nosotros podríamos ahora tratar de utilizar este algoritmo para con este algoritmo tratar de hacer reproyecciones y tratar de, por ejemplo, decir cuál debiese ser el comportamiento más probable de estas variables no observables condicional a las variables observables que nosotros tenemos. Para poder utilizar el filtro de Kalman, nosotros vamos a aprovechar dos características de estos modelos de estado-espacio. Si es que no estuviesen estas características, típicamente lo que vamos a hacer es aproximaciones lineales a los problemas que tenemos para que puedan satisfacer estas características. Y muchos de los modelos que se utilizan, que empiezan como no lineales, hacen aproximaciones de primer orden para poder calzar a este tipo de mecanismos. ¿Ok? Entonces, hay dos pilares que van a permitir que nosotros podamos trabajar con este tipo de algoritmos. Y es que bajo el supuesto normalidad, nosotros sabemos que la esperanza condicional, ¿ok? De el estimador de un componente no observable de estos zetas se producen a través del filtro de Kalman. Entonces, si nosotros tenemos un modelo que es lineal y a su vez tenemos normalidad, entonces la esperanza condicional del estimador de las variables no observables se produce a través del filtro de Kalman. Y por lo tanto, el filtro de Kalman lo que hace es proveer no solo valores para la esperanza condicional de estas no observables, sino también nos provee expresiones para cómo obtener la matriz de varianzas y covarianzas condicional a las variables observables. Y con eso nosotros podemos utilizar esta recursión que vamos a ver en el filtro de Kalman para poder hacer estimaciones de los parámetros que queremos estimar y a su vez predicciones de las variables observables y a su vez reproyecciones se llaman de las variables no observables, que sería tratar de definir cuál sería el comportamiento más probable que hayan adoptado las variables no observables en nuestra muestra, condicional en las variables observables y condicional en los parámetros que estamos estimando. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer acá es distinguir las tareas que requiere un filtro de Kalman. Y la tarea que requiere el filtro de Kalman, que vamos a discutir ahora, es discutir un poco la diferencia que hay entre hacer proyecciones y hacer un filtro, ¿no es cierto? El filtro lo que intenta hacer es básicamente tratar de encontrar expresiones para los primeros momentos condicionales de las variables no observables, condicionales en las variables observables. Esto es distinto a hacer proyecciones. En proyecciones típicamente lo que hacemos es proyección de variables observables en función de variables observables. Los filtros lo que hacen es proyectan el valor esperado y la varianza condicional de variables no observables en función de variables que efectivamente el econometrista observa. Entonces, la estructura con la que vamos a partir es una estructura en la que partimos replicando la estructura del modelo de estado-espacio que habíamos discutido antes, ¿no es cierto? Con las ecuaciones de medida, las ecuaciones de transición o las ecuaciones de las variables de estado. Y lo que hacíamos en ese caso era recordando que definíamos las variables, las matrices B, F, H y G y los shocks W para las variables de estado y los B para las ecuaciones de señal que llamamos, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a imponer una estructura bastante específica y la estructura que vamos a imponer es que vamos a asumir
que la ley de movimiento de las variables de estado depende de la realización del estado del periodo anterior, depende de estas variables exógenas, que no necesitamos caracterizar porque están conocidas, es una secuencia fija y determinada, ¿no es cierto? Si es que no fuese una secuencia fija y que dependiese de valores pasados, entonces lo que hemos dicho, como hemos hecho antes, es que nosotros redefiníamos nuestro z para incorporar a estas variables, ¿no es cierto? Las incorporamos como variables de estado. Entonces acá estamos simplemente incluyendo secuencias determinísticas que no tienen ley de movimiento porque están dadas y fijas. Y a su vez teníamos este shock. Y las matrices B y F, a diferencia del modelo general con el que partimos, estamos asumiendo que estas matrices B y F son simplemente constantes, matrices de constante. ¿Ok? Entonces esta es la ley de movimiento de las variables de estado o lo que habíamos llamado antes las ecuaciones de transición o las ecuaciones de estado, ¿no es cierto? Y las ecuaciones de medida, las ecuaciones de señal o las ecuaciones de observación son exactamente las mismas que teníamos antes, o sea, cómo Y se determina hoy día depende de las variables exógenas puras, de estas variables que habíamos llamado las variables de estado, que dependían de esta ley de movimiento, y de estos shocks, ¿no es cierto? ¿Ok? Y entonces así es como se determinaba este sistema. Pero vean que a su vez acá estoy permitiendo, vamos a discutir un poco más si quieren con detalle esto acá, pero voy a permitir que es posible que la matriz que relaciona al estado hoy día con la señal hoy día, o con la variable endógena hoy día, entre comillas, puede cambiar con t. ¿Sí? Entonces podemos permitir que esto cambie con t. ¿Ok? Y a su vez voy a imponer el supuesto de que los U's y los B's, esto no necesita ser necesariamente así, pero voy a imponer que los U's y los B's son ortogonales uno del otro, entre la covarianza entre U y B es cero, que la matriz de varianza y covarianzas de los W es igual a sigma W, la matriz de varianza y covarianzas de los B's es sigma dB, y que estos son ruido blanco en sentido vectorial, ¿no es cierto? Entonces que los B's están correlacionados entre sí contemporáneamente, pero los Bs no están correlacionados con los Bs pasados y los Ws tampoco, ¿ok? Y a su vez, estamos asumiendo que los Bs y los Ws son normales, ¿bien? Entonces, lo que vamos a tratar de determinar acá es que vamos a intentar utilizar o aprovechar la estructura esta de que tanto W como B son normales para ver cuál, obviamente, como herencia debe ser la distribución condicional de Z y de Y. Entonces, quiero que partamos por lo obvio. Supongamos que los W son normales, ¿sí? Condicional a que las X son fijas. Entonces, condicional a X. Y dado que los W son normales, si partimos con un Z, con un Z inicial, con una variable de estado inicial, Z condicional al estado inicial va a hacer que Z el próximo periodo sea condicionalmente normal también. ¿Estamos de acuerdo? Porque como condicional en el Z del periodo 0, por ejemplo, condicional en el X del periodo 0 y condicional en que el shock es normal, el Z del próximo periodo va a ser normal. Y por lo tanto, la secuencia de zetas condicionales a los X y condicionales a que los W son normales son efectivamente normales. Y por otro lado, si los Z son normales, dada la secuencia de X, ¿no es cierto? Dado que los B son normales, una combinación de normales me va a entregar otra normal. Y por lo tanto, entonces, B va a ser una suma de normales y por lo tanto la suma de normales va a ser condicionalmente normal también. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que si es que nosotros, por ejemplo, quisiésemos sacar los momentos condicionales de la variable no observable o de las variables de estado Z, pero condicional solamente en una secuencia de S realizaciones pasadas de Y, de las sí observables. Entonces recuerden que las variables que el econometrista observa son Y y X, no observa Z u observa parcialmente Z. Entonces nosotros podríamos tratar de, utilizando las observables, ver cuáles son los momentos condicionales de Z. Y dada esta estructura que hemos discutido, si es que los W y los B son normales, entonces los Z y los Y van a ser condicionalmente normales también. Por lo tanto, entonces, Z condicional en realizaciones pasadas de Y va a ser condicionalmente normal con esperanza condicional que vamos a denotar de este modo. Entonces, este Z sub T condicional en S quiere decir la esperanza condicional de Z para el periodo T condicional en que estoy utilizando las observables hasta el periodo S. Entonces tengo, yo qué sé, ¿cuál es la esperanza condicional de Z en el periodo 20? Condicional que tengo Y desde el periodo 1 hasta el periodo 8. Entonces, ¿cuál sería la esperanza condicional de Z, el periodo 20, condicional en las observaciones de Y que tengo hasta el periodo 8?
Y también podría definir la varianza condicional o la matriz de varianza y covarianzas de Z para el periodo T, condicional en haber observado Y hasta el periodo S. Y lo mismo podría ser para decir cuál es la esperanza condicional de Y, condicional la información que tengo hasta el periodo S, para el Y en el periodo T, que sería algo parecido a hacer un forecast, solamente en las variables, condicional solamente en las variables observables, y cuál sería la matriz de varianza y covarianza de los Y para el periodo T, condicional en las observables que tengo hasta el periodo S. Entonces recuerden que el condicional acá lo estoy condicionando siempre solamente en las observables que tengo para el periodo S, las Y del periodo S. ¿Ok? Una propiedad que seguramente han visto en sus cursos introductorios de econometría es que si ustedes tienen, por ejemplo, que A y B son variables que se distribuyen como normales, típicamente, por ejemplo, si tuviesen que A es una normal univariada, B es una normal univariada, entonces la distribución de una normal bivariada, A y B se distribuye como una normal bivariada, con esperanza mu sub A y varianza mu sub B, esta es la esperanza incondicional de A y la esperanza incondicional de B, y esta es la matriz de varianza y covarianzas de A y de B. Entonces, sigma sub A es la matriz de varianza y covarianzas de A, sigma sub B la matriz de varianza y covarianzas de B, y sigma AB la matriz de varianza y covarianzas de A con B, la matriz de covarianzas de B con A. ¿No es cierto? Que esta es obviamente la transpuesta de la otra. ¿Correcto? Es una generalización para cualquier dimensión que tengan A y B. Entonces, A podría ser una normal bivariada y B podría ser una normal trivariada, por ejemplo. Entonces, la distribución de A y B como una normal multivariada, una normal de 5, ¿no es cierto? Entonces va a tener la esperanza de A, la esperanza de B y la matriz de covarianzas de A y B. ¿Ok? Si yo quisiese sacar la distribución ahora de A condicional en B, entonces, si por ejemplo nosotros observásemos B y quisiese sacar cuál es la esperanza de A y la varianza de A condicional en haber observado B, entonces yo puedo utilizar las propiedades de una normal multivariada. Y por eso entonces, por ejemplo, ustedes han visto, esta se llama las propiedades de proyección, ¿no es cierto? Entonces yo quiero sacar la esperanza de A condicional en B o la proyección de B en A, ¿no es cierto? Entonces, para yo sacar la esperanza de A condicional en B y sacar la varianza de A condicional en B, lo único que hago es aprovechar la relación que tienen las dos normales A y B. Y por lo tanto, el valor esperado de A condicional en B va a ser simplemente la esperanza incondicional de A, que sería este mu sub A, más, en este caso, es la proyección de B en A. Y la proyección de B en A va a ser simplemente, dado que yo he observado los valores de B, yo veo la diferencia que hay entre el valor observado de B hoy día y la esperanza incondicional de B, y esta parte de acá sería simplemente la parte que yo utilizo para hacer la proyección de B en A, que sería como la parte del OLS, entre comillas. Entonces, esta parte de acá sería como el correspondiente a nuestro X transpuesta X inversa, y esta parte de acá sería como el correspondiente, entre comillas, a nuestro X transpuesta Y. Entonces, la parte que tengo acá es simplemente, esto obviamente es porque las matrices tienen que ser conformables, ¿no es cierto? Esta sería que dado, yo tengo, por ejemplo, perdón, A es, por ejemplo, incondicionalmente tiene esperanza 4 y varianza 8, por decir algo. Y B tiene esperanza 0 y varianza 23, pero tienen una covarianza entre A y B. Entonces, si yo observo algo de B, yo podría con eso, dado la covarianza que hay entre A y B, poder decir cuál debería ser el valor esperado, más probable, de A condicional a que yo observé el valor de B. Entonces, por ejemplo, la esperanza de B era, yo qué sé, 4 por decir algo, y yo he observado un valor de B que es 4000, entonces eso me debería estar informando de que el valor de A probablemente no, está algo alejado de la esperanza incondicional. Porque si el valor de B está tan alejado de esperanza incondicional, y dado que A y B tiene una covarianza distinto a cero, eso podría estar afectando para decirme dónde debería ser el valor más probable del valor de A en este momento. Entonces, esta sería la manera en que yo calculo la esperanza condicional de A en B. Y por lo mismo, yo puedo calcular también la matriz de varianzas y covarianzas de A condicional en observar B. Entonces, lo que yo quiero que ahora, recuerden, esto lo han visto y lo han derivado seguramente en sus cursos de estadística. Si no recuerdan cómo se derivaba esto, les propongo que desempolven cualquier libro introductorio de econometría o de estadística para ver estas propiedades de proyecciones de normales sobre normales. ¿Ok?
Y de hecho, hemos utilizado algunas de las cosas también en el curso de econometría 2. Bien, ¿cuál es la idea ahora? La idea va a ser que yo voy a llamar, dependiendo de la circunstancia y dependiendo de la conveniencia, por ejemplo, voy a llamar a A, voy a voy a hacer que Z adopte el valor de A y voy a hacer que Y adopte el valor de B, para tratar de hacer justamente este tipo de cosas, tratar de sacar esperanzas condicionales de Z en función de las observables Y valores de Z o de Y, perdón, condicionales en valores pasados de Y. Entonces voy a utilizar exactamente estos resultados que teníamos antes, que sabemos que Z condicionales observables es normal y que Y condicionales observables también es normal, para con estas dos expresiones de acá poder sacar cuál debería ser los primeros dos momentos condicionales de, por ejemplo, Z condicional en variables observadas de Y. ¿Ok? Eso es lo que voy a intentar hacer. Entonces, avísenme si es que tienen alguna duda y paramos. De hecho, en la tarea que ya tienen para empezar a distraerse desde, eh, para acabada la presentación, para el 29 de octubre, tienen que demostrar esta recursión. Que está en cualquier libro, pero quiero que la demuestren paso a paso para que ustedes puedan entender exactamente de dónde sale. Entonces, recuerden que lo que estamos intentando hacer es intentando tratar de, dado que no observamos los zetas, y los zetas están en la ecuación de medida, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, la ecuación de señal. Dado que los zetas no son observables, lo que yo intento hacer son varias cosas. En primer lugar, intento estimar los parámetros de estos modelos, intento estimar las matrices B, F, H, G y estas matrices de varianzas y covarianzas, ¿no es cierto?, de los shocks. Intento estimar estos parámetros. A su vez, intento hacer, por ejemplo, proyecciones o forecast de la variable Y, de la variable de interés, condicional obviamente solamente a las variables observables. Y también me interesaría hacer reproyecciones, tratar de decir cuáles son los valores más probables que Z puede haber adoptado condicional en las variables que estoy observando. ¿Ok? Entonces puedo tener estas tres cosas que puedo estar interesado en hacer. Estimaciones, puedo estar interesado en hacer predicciones y puedo estar interesado en hacer reproyecciones de las variables no observables. ¿Ok? Para distintos fines que tenga. Entonces, la manera que vamos a discutir cómo podemos hacer todas estas cosas es utilizando justamente este filtro de Kalman. Y la gracia del filtro de Kalman es que este filtro es un filtro que es recursivo y por lo tanto lo que vamos a hacer es mostrar cómo podemos utilizar esta recursión en el filtro de Kalman para hacer estas tres cosas que hemos dicho. Estimación, proyección o predicción y reproyección o tratar de reproyectar las variables no observables en función de las observables. ¿Ok? Entonces, por el momento voy a tratar de presentarles cómo podemos armar este filtro de Kalman utilizando estas recursiones. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con lo siguiente. Vamos a partir, y después vamos a decir cómo podemos estimar esto, pero vamos a partir asumiendo un valor inicial incondicional para el valor de Z. Entonces, esto sería, ¿cuál es el valor esperado de Z para el periodo 0? Recuerden que nuestra muestra parte en el periodo 1. Entonces, obviamente no observamos nada en el periodo 1. Esto se parece un poco a lo que hemos hecho cuando hemos hecho, por ejemplo, estimaciones para los modelos MA o modelos ARMA en series de tiempo. Entonces, recuerden que para inicializar nuestro proceso y para poder nosotros hacer estimaciones de los parámetros, necesitamos colocar momentos incondicionales a las variables no observables. ¿Se acuerdan? En el modelo MA, lo que hacíamos era partíamos imponiendo que nuestros shocks, por ejemplo, en el periodo 0 o en los periodos en los que partíamos nuestra recursión, partían en los valores incondicionales, si recuerdan, ¿no es cierto? Entonces, esto más o menos tiene este mismo sabor. Recuerden que las observaciones parten desde el periodo 1 y lo que vamos a hacer entonces, vamos a empezar nuestra recursión con una inicialización. ¿Cuán importante es la inicialización? Si es que nuestro proceso es recursivo y nuestro proceso estacionario, típicamente la condición inicial va a ser menos importante, no va a ser tan importante para los resultados que vamos a obtener al final. Y también vamos a discutir maneras en las cuales vamos a poder estimar este tipo de condiciones iniciales óptimamente también. ¿Ok? Entonces, partamos simplemente asumiendo que supongamos que nuestra Z es un conjunto de, yo qué sé, 4 variables. Entonces, partimos con con un guess inicial de la esperanza incondicional de estos zetas, ¿sí?
Y lo mismo para la varianza incondicional o la matriz de varianza y covarianzas incondicional de los zetas. Entonces, si no tenemos ningún dato de los Y, ¿cuál sería nuestro guess de los valores de Z en cuanto a su esperanza incondicional y su varianza incondicional? ¿Ok? Entonces, partimos con eso. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a intentar con este guess inicial exactamente lo mismo que hemos hecho en los procesos ARMA, si recuerdan. Entonces hemos partido con un guess del U sub 0, con ese U sub 0 hemos llegado a un U sub 1, con ese U sub 1 hemos llegado a cómo debería verse el Y1, ¿se acuerdan? Eso lo habíamos hecho, por ejemplo, en un MA1. Entonces teníamos un MA1, lo que hacíamos era partíamos con una condición inicial del U sub 0, con ese U sub 0 y la observación llegábamos a nuestro U sub 1, con ese U sub 1 y la observación llegamos al U sub 2, U sub 3, U sub 4, etc. Y con eso íbamos generando la secuencia de nuestros U's condicional a nuestro guess inicial. Acá vamos a hacer más o menos lo mismo, pero para tratar de alimentar eh, nuestra recursión en nuestra ecuación de nuestras ecuaciones de transición y nuestras ecuaciones de señal. ¿Ok? Y entonces, en estas ecuaciones que hemos discutido en un principio, ¿no es cierto? La ecuación de medida o la ecuación de señal y la ecuación de transición para las variables de estado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ahora vamos a decir, bueno, vamos a utilizar distintas etapas. Entonces vamos a llamar una etapa que va a ser la etapa de predicción y otra etapa que va a ser la etapa de actualización o la etapa de corrección. Entonces, esto debemos hacerlo cada momento, en cada periodo, para generar nuestra secuencia de variables artificiales Z, alimentar esta secuencia de variables artificiales Z a nuestra ecuación de medida y hacer un update de nuestra ecuación de medida para nuevas predicciones, entre comillas, de estas zetas que no observamos. ¿Ok? Entonces, vamos a partir justamente con eso. Entonces, partimos con como si conociésemos, entre comillas, la esperanza incondicional de Z en el periodo 0, dado el valor de Z el periodo 0. Lo que quiero ahora es encontrar un valor esperado para Z, el periodo 1, condicional al periodo 0. Y por eso es que parto con esta inicialización, porque necesito, ahora saco la esperanza incondicional, perdón, la esperanza condicional para Z en el periodo 1, entonces está acá el ZT más 1 es cuando Z vale 1, y Z condicional, perdón, la esperanza condicional en el periodo 0. Entonces quiero sacar la esperanza de Z para el periodo 1, condicional en el periodo 0, y para eso necesito saber Z en el periodo 0, condicional en el periodo 0. Y por eso es que justamente he partido con este migues. Entonces lo que voy a hacer es que para esta parte de acá le coloco simplemente el valor del guess inicial de acá. ¿Ok? Y obviamente tengo que tener la secuencia de las X. Si es que no tuviese la X exógena, entonces voy a partir con la incondicional también por este lado para la observación 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Con eso entonces, si yo tuviese, partamos por esto, si yo tuviese la esperanza condicional de Z para el periodo T-1, dadas las observaciones de las variables observables de las Y hasta el periodo T-1, si yo tuviese una manera de obtener esta parte acá, entonces con eso, más el X del periodo anterior, yo voy a obtener la esperanza de Z para el periodo T, condicional de información de las observables que tenía hasta el periodo anterior, hasta el periodo T-1. ¿Están de acuerdo? Y por eso entonces que dada esta parte de acá, yo podría con esta parte de acá y alimentando con el X, obtener cuál es la esperanza de Z en el periodo 1, condicional a la información que tengo en el periodo 0. ¿Por qué necesito la esperanza de Z en el periodo 1, condicional a la información que tenía en el periodo 0? Porque para yo obtener la esperanza de Y en el periodo T, condicional a la información que tengo en el periodo T-1, necesito la proyección de Z en el periodo T, condicional a la información que tenía en el periodo T-1 para utilizarla en la ecuación de medida, ¿sí? Una ecuación de señal. Y por lo tanto, entonces yo necesito tener una manera de poder proyectar la esperanza de Z para el periodo T, condicional en haber observado las observables solo hasta el periodo anterior. Entonces, si yo tengo una condición inicial, puedo tener Z en el periodo 1 condicional a Z en el periodo 0, y con ese Z en el periodo 1 condicional a la información en el periodo 0, yo obtener el valor predicho para Y en el periodo 1 condicional a la información en el periodo 0. ¿Están de acuerdo? Utilizo lo mismo que hemos discutido antes de cómo calculo la varianza condicional
para, en este caso, z en el periodo t, condicional a la información que tengo hasta el periodo t-1 para y, o sea, utilizo esta expresión de acá, para con esa expresión de acá obtener la varianza de z en el periodo t, condicional, o la matriz de varianzas y covarianzas de z en el periodo t, condicional a la información que tengo hasta el periodo t-1. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Y obviamente esto va a depender de la matriz de varianzas y covarianzas de los shocks de acá, ¿sí? Y va a depender, dado que estamos asumiendo que esta es una secuencia exógena, la varianza de esto es cero y va a depender solamente de la varianza de este componente. Pero es la varianza condicional. Por eso acá está la matriz de varianzas y covarianzas condicionales pre y post multiplicada por la matriz B, que es la de acá. ¿No es cierto? Entonces estoy sacando la matriz de varianzas y covarianzas de esta parte de acá, que es la varianza de este término, más la varianza de este término, la varianza de este cero, más la covarianza entre esto y esto, pero obviamente los Ws en el periodo t+1 no están correlacionados con el z en el periodo t, por lo tanto esta parte se hace cero. Y con eso entonces tengo la matriz de varianzas y covarianzas de los zetas para el periodo t, condicional en la información que tengo hasta el periodo t-1. ¿Sí? Y exactamente lo mismo puedo hacer para sacar la varianza de y en el periodo t, condicional a la información que tengo hasta el periodo t-1. Va a ser la varianza de t término que es 0, la varianza de esto, que es sigma cuadrado de b, más la varianza de este término, que va a ser la varianza condicional, y por eso que acá tengo la varianza condicional metida acá, pre y post multiplicada por el h, ¿no es cierto? Más la covarianza entre esta parte y esto, que es cero, porque los b's y los z's no están correlacionados, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, esta sería la matriz de varianza y covarianza. Entonces, vean que con esta parte de acá, yo he podido obtener en esta parte la esperanza de z en el periodo 1 condicional a la información que tenía en el periodo 0, gracias a esta inicialización que he obtenido, y puedo obtener el valor esperado de y condicional para el periodo 1, condicional en la información que tenía hasta el periodo 0, es decir, cuando no tenía observaciones de la variable y en el periodo anterior. Y lo mismo acá. ¿Ya? Con eso entonces tengo la z en el periodo 1 condicional a la información en el periodo 0, y en el periodo 1 condicional en el periodo 0. ¿De acuerdo? ¿Qué necesito después de eso? Lo que necesito después de eso es ahora utilizar esta parte de acá para hacer una corrección de esto. ¿Por qué necesito hacer una corrección? Porque vean que yo necesito poder decir cuál va a ser la esperanza de z en el periodo t, pero una vez que yo observe la observación de y en el periodo t. ¿Por qué necesito eso? Porque, por ejemplo, cuando yo quiera hacer el valor de z para el periodo 3, condicional a la información en el periodo 2, necesito tener el valor esperado de z en el periodo 2, condicional en observaciones de y hasta el periodo 2. ¿Me siguen? Por lo tanto, necesito tener una expresión para poder sacar el valor esperado de z con la información hasta el periodo t, condicional en la información hasta el periodo t. Y por eso entonces utilizo esta etapa de la corrección. Entonces vean que una vez que yo he obtenido el z1 condicional en 0 y el y1 condicional en 0, ahora para obtener el z1 condicional en 1, me vengo a la etapa del update. Y la etapa del update, lo que hago simplemente es, ahora agarro nuevamente esta expresión de acá y digo, ¿cómo debería sacar la esperanza de z en el periodo 1 condicional a la información que tengo en el periodo 1, dado toda la información que tengo en el periodo 1? Por lo tanto, entonces eso debería ser, como es condicional la información que tengo en el periodo 1, yo tengo ya la manera de proyectar la esperanza de z para el periodo t condicional en la información del t-1, que la obtuve de acá, entonces la meto directamente aquí, ¿no es cierto? Más la proyección, que sería esta parte de acá, que es justamente la utilización de esta expresión de acá. Entonces, esta es la esperanza de la incondicional, entre comillas, y esta es la información que me entrega el haber observado Y en el periodo t. Y por lo tanto, entonces, esta sería la parte de, justamente esa parte que tengo aquí. Entonces, acá tengo el valor observado de Y menos lo que yo proyecté para Y condicional a la información que tenía en el periodo t-1, que es esta expresión de acá. Vean que acá estoy utilizando este término de acá, sale de aquí, y este término de acá sale de aquí. ¿Qué más necesito? Bueno, necesito utilizar la proyección. Y para utilizar la proyección, yo vuelvo a recordar lo que habíamos hecho antes. Y para la proyección necesito esta expresión de acá. Pero esta expresión de acá es trivialmente encontrar
esta matriz, que es justamente la matriz de proyección que tengo aquí. Y esta matriz de proyección es lo que llamamos la ganancia del filtro de Kalman, que es la manera en que estamos ganando información respecto a el no observable Z cuando observamos el observable Y. Pues cómo reproyectamos el observable hacia el no observable. ¿Sí? Entonces, nuevamente, este es el primer ejercicio que les pido que demuestren para la tarea 3. ¿Ok? Demuestren que efectivamente pueden derivar esta P, que entienden efectivamente cómo salen todas estas expresiones de acá, cómo utilizar estas expresiones de acá para derivar estos resultados que acabamos de presentar acá. ¿Ok? Entonces, como ven, ahora ya tengo una manera de encontrar el valor esperado de Z para el periodo T, condicional la información hasta el periodo T, y la matriz de varianza y covarianza de Z en el periodo T, condicional en el periodo T. ¿Para qué necesito esto? Para volver a alimentar la etapa de predicción para el próximo periodo. ¿Sí? Porque esto necesita alimentarse de estas matrices. Una vez que tengo esto de acá, me vengo aquí y utilizo estas matrices que he obtenido en el periodo anterior, o perdón, que he obtenido en esta iteración, para obtener esta expresión y esta expresión. Una vez que obtuve esta expresión, esta expresión, esta expresión y esta expresión, me vengo otra vez aquí y para el próximo hago el update para el periodo T. Y esto lo vuelvo a meter acá, con eso tengo la esperanza condicional, la varianza condicional, con esto saco la esperanza condicional, la varianza condicional, y con estas 4 expresiones vuelvo a hacer el update para obtener esta esperanza condicional y esta varianza condicional. Y hago esto hasta llenar todas las observaciones que tengo. Entonces, partiendo de la condición inicial, he tenido una manera de poder proyectar los valores de Z condicional a cada vez obtener un dato adicional de Y. Entonces, si no tengo datos Y, si tengo un dato Y, si tengo 2, si tengo 3, si tengo 4, si tengo 5, si tengo 6, y con esos datos puedo hacer una predicción de cuál debería ser el valor de la no observable y una corrección una vez que he observado el valor efectivo de la Y. Recuerden que los zetas no los observo. Los zetas son no observables, son variables latentes. ¿Sí? Otra cosa que yo podría hacer es la etapa de forecast o la etapa de proyección, que simplemente, ahora vean que estoy haciendo algo distinto. Que es simplemente decir, agarro y predigo para cualquier valor de t condicional en solamente quedarme con t datos. Entonces acá puedo predecir cuál debería ser el valor de z o la esperanza condicional de z para el periodo 25, digamos, condicional a observar y solamente hasta el periodo 4 o solamente hasta el periodo 5. Y con eso puedo tener también la esperanza condicional de z, pero solo hasta el periodo t grande, la varianza condicional de z, pero con observaciones solo hasta el periodo t grande. Recuerden que el condicional es en observaciones de Y. Y obviamente esto me sirve para hacer proyecciones de Y solamente con datos hasta el periodo t grande. Entonces, por ejemplo, yo puedo puedo decir cuál debería ser la proyección de la tasa de desempleo, digamos que Y es la tasa de desempleo, para el periodo, yo qué sé, para el año 2010, condicional a los datos que tenía solamente hasta el año 2005. Pero para poder hacer una proyección 5 periodos adelante de la inflación, yo necesito tener una proyección 5 periodos adelante de la no observable. Y acá está la recursión de cómo puedo obtener esa recursión, la esperanza y la varianza condicional para el no observable en función de los observables, pero hasta hasta un periodo menor a ese. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Ok, entonces esta parte de acá es la recursión del filtro de Kalman y la gracia de esta recursión entonces es que me permite obtener esperanzas y varianzas condicionales de observables y no observables, pero condicionales solamente en la trayectoria de las variables observables. ¿Ok? Otra cosa que yo podría hacer también es una siguiente etapa, que es lo que vamos a llamar la etapa de smoothing o la etapa de suavizamiento. Y también hemos discutido algo de eso, por ejemplo, cuando hemos presentado el EM algorithm, si recuerdan, en econometría 2, cuando, por ejemplo, veíamos los modelos de Markov switching y teníamos este régimen que era la variable no observable, si recuerdan, ¿no es cierto? Entonces, Y podía estar en un régimen u otro y no observábamos el régimen. Entonces,
Con el smoothing y utilizando una variante del filtro de Kalman, lo que podíamos hacer en ese caso era tratar de hacer updates de dónde podía estar el estado condicional a lo que observábamos, a las Y. Si recuerdan, eso es exactamente lo que habíamos hecho en el modelo de Markov Switching. Acá estamos haciendo algo un poquito más general que eso, ¿no es cierto? Porque nuestros estados acá no son necesariamente solamente el régimen este que nos determina en qué lugar estamos, sino que podría ser también otras variables que también tengan interpretación económica, como hemos dicho antes, como la inflación esperada, o como expectativas de devaluación, o como la tasa natural de desempleo, o el producto potencial, o alguna otra variable que creemos que tiene interpretación económica en nuestra variante de modelos. Entonces, por ejemplo, si quisiésemos estimar una ecuación como una regla de Taylor, ¿no es cierto? Entonces, una regla de política monetaria en la que la regla de política monetaria depende de la brecha que hay entre la inflación y la inflación esperada, X periodos adelante, si es una regla forward looking, y entre el producto y el producto potencial o el producto no inflacionario, lo que quieran. Entonces, lo que tenemos es que tenemos dos variables ahí que no observamos, que serían la expectativa de inflación y el producto potencial, entre comillas. Entonces, podríamos, con el filtro de Kalman, tratar de decir, dada la trayectoria de las tasas de interés que observamos en la economía, del empleo, de la inflación y del producto, etcétera, cuál debiese ser la trayectoria más consistente de expectativas de inflación o de brecha del producto que la autoridad, por ejemplo, estaría considerando dada la regla de Taylor que ha utilizado. ¿Sí? Podríamos estimar la ecuación utilizando este tipo de modelos, por ejemplo, también. ¿Ok? Entonces, hay muchas utilidades prácticas que puede tener este tipo de modelos cuando tenemos variables que económicamente son interesantes y queremos tener una interpretación estructural para esas variables. Entonces, el suavizamiento, en la etapa de suavizamiento del filtro de Kalman, lo que hace básicamente es tratar de realizar inferencia o darnos una reproyección respecto a cuál debería ser el comportamiento más probable de las variables no observables, condicional a lo que hemos observado de las observables. Pero ahora lo estamos condicionando en la muestra completa. No lo condicionamos como hemos hecho antes para utilizar nuestro filtro de Kalman para la etapa de proyectar y reproyectar. Acá estamos utilizando la información pasada para proyectar el valor de Z. En smoothing lo que hacemos es una trayectoria de suavizamiento, es decir, cuál es la trayectoria más probable de los zetas no observados, condicional en toda la muestra de observables que tenemos. ¿Sí? Entonces, esto sería como la manera teórica de suavizar las diferencias respecto a la esperanza condicional en muestras limitadas. Acá estamos asumiendo que tenemos la muestra completa. Y entonces, la etapa de smoothing es más bien una etapa que es curiosa desde su punto de vista intelectual, porque es como el opuesto de la etapa de forecast. En la etapa de forecast lo que hacemos es predecimos para el valor de cuando t chica es mayor que t grande. Entonces, tenemos información hasta el periodo t grande, y que, digamos, hasta el periodo 8, y queremos proyectar el valor de z para el periodo 25, para un periodo adelante al 8. Pero tenemos observaciones solo hasta el periodo 8 y queremos ver cuál es el valor esperado o predicho para Y 25, en el periodo 25. En cambio, acá queremos hacer la cosa al revés. Tenemos los datos hasta el periodo 25 y queremos decir cuál debiese haber sido, dada la trayectoria completa de la realización de las observaciones de Y, cuál debería ser el valor más probable o la esperanza condicional de Y, pero para el periodo 5, para el periodo anterior a tener la muestra completa. ¿Sí? Entonces, esto es cuál es la trayectoria más probable de nuestras no observables, condicional a todo lo que ha ocurrido con las observables en nuestra muestra. Entonces, esta sería una manera de suavizar información ruidosa, entre comillas, que tenemos por una muestra o por una realización particular de un Y. Pues, para tratar de sacar como outliers y tratar de suavizar la trayectoria de nuestros zetas. Entonces, obviamente, el Z de esta etapa va a ser una proyección bastante más suave que el Z de esta otra etapa, ¿no es cierto? Y esta es la que, en teoría por lo menos, nos gustaría poder utilizar en este tipo de casos, ¿ok? ¿Estamos? Y entonces, ¿cuál debería ser la manera de hacer esto? Bueno, más o menos, increíblemente,
lo mismo que habíamos hecho en los anteriores casos. Y por eso es que obviamente la recursión del filtro de Kalman es tan poderosa y tan útil, porque la etapa de smoothing va a requerir utilizar más o menos lo mismo. Entonces, queremos utilizar, digamos, el valor esperado de Z condicional a la información que tenemos hasta el periodo T grande, donde el periodo T grande es mayor que el periodo T chica. Entonces, utilizamos el valor proyectado de Z condicional solamente hasta la información T chica, que es justamente la parte que hemos sacado de acá, y esa ya la tenemos de la parte de la etapa de corrección o la etapa de update. Y una vez que utilizamos eso, ahora hacemos la proyección, pero con la muestra completa para Z. Entonces, ¿cuál sería el Z en el periodo T más 1? Condicional a la información que tenemos en la muestra completa, y esto otra vez lo podemos obtener con la etapa que teníamos con lo que habíamos obtenido con lo que vamos a obtener ahora. ¿Por qué? Porque la etapa de smoothing, a diferencia de la etapa de forecast, ¿sí? Y a diferencia de la etapa de predicción, lo que hacemos es ir desde adelante hacia atrás. Partimos con la, 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 la predicción de Z para el periodo T grande, condicional en la observación que tenemos en T grande, es decir, partimos con lo que terminamos acá, la última etapa del update que hemos hecho acá. Esa es la primera etapa que utilizamos para hacer el filtro acá. Entonces partimos con esta parte de aquí y teniendo esta parte de acá, podemos reproyectar todas estas cosas de aquí. ¿Sí? Podemos reproyectar todas estas cosas de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para obtener el T-1 grande, o sea, el ZT-1 grande condicional en T grande, lo que necesitamos es el Z en T-1 grande condicional en T-1 grande, que lo teníamos de acá, eso ya lo teníamos, ¿sí? Y acá tendríamos el Z en el T grande condicional en el T grande, que es justamente donde terminamos aquí, menos esta parte de acá, ¿sí? ¿Y dónde tenemos esta parte de aquí? Esta parte de acá la conocíamos de la etapa de predicción. Entonces, estamos juntando predicción con update o con la etapa de corrección para ahora, partiendo del final, alimentar nuestro smoothing hacia atrás. Entonces, partimos del último dato y llegamos hasta el Z en el periodo 1 condicional en toda la muestra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y utilizamos la misma recursión que hemos discutido antes para sacar la esperanza condicional y sacar la varianza condicional. No hay nada distinto a lo que hemos discutido antes, solo que ahora estamos utilizando esta recursión yendo de adelante hacia atrás en lugar de ir de atrás en adelante. Y entonces ahora, esta matriz J, a diferencia de la matriz P que teníamos acá, que habíamos llamado que era la matriz que llamamos como la ganancia en el filtro de Kalman, la ganancia en update, porque estamos yendo de atrás hacia adelante. Acá esto se llama la matriz de Kalman smoothing o de suavizamiento. ¿Por qué? Porque estamos yendo ahora de adelante hacia atrás. Estamos suavizando la serie. Entonces, esta recursión es la misma que teníamos antes, solo que ahora yendo de adelante hacia atrás en lugar de ir de atrás hacia adelante. ¿Sí? Y entonces, como les decía, utilizando todas las combinaciones que tenemos acá, partimos con una inicialización, predicción, corrección, predicción, corrección, predicción, corrección, predicción, corrección, y podemos hacer obviamente nuestros forecasts. Y una vez que tenemos toda esta secuencia llena, y ojalá, obviamente, todo esto es condicional a que tenemos los valores de B, de F, de H y de G, además de las matrices de varianza y covarianza, cosa que no tenemos. Pero asumiendo que las tuviésemos, podríamos sacar la predicción y la corrección. Y con la etapa de predicción y corrección podríamos alimentar nuestro smoothing también. ¿Ok? Obviamente todo esto asume que conocemos todos los parámetros que están metidos ahí, incluyendo las matrices B, la matriz F, la H y la G, ¿no es cierto? Y las matrices de varianza y covarianzas de B y de W, cosa que obviamente no conocemos. Pero esto es lo mismo que hemos hecho cuando hemos tratado de estimar, por ejemplo, nuestro modelo MA, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho es partíamos con un guess inicial de los parámetros y con ese guess inicial de los parámetros hacíamos nuestra secuencia de, no lo hemos llamado así, pero es básicamente lo mismo, nuestra etapa de predicción, nuestra etapa de corrección, predicción, corrección, predicción, corrección, y eso es lo que hemos hecho en el EM algorithm.
¿Se recuerda, no es cierto? Y con eso entonces, dada nuestra condición inicial, podemos escribir nuestra likelihood y podríamos obtener con métodos iterativos la próxima iteración. Y esto es justamente la otra cosa que podemos hacer utilizando el filtro de Kalman, que es tratar de estimar la estructura del modelo, ¿no es cierto? Recuerden que para hacer estimaciones utilizando máxima verosimilitud o cuasi máxima verosimilitud, necesitamos que la función de verosimilitud o la función de cuasi máxima verosimilitud dependa solamente, o sea, función solamente, o sea, expresable solamente en función de observables y parámetros. No puede estar en función de no observables. ¿Sí? Y por eso es que justamente nosotros necesitamos tener una manera de poder proyectar, dados los valores de parámetros, todas las variables no observables, que serían nuestras zetas, la esperanza condicionales de nuestras zetas, condicional a la información que tenemos. Entonces ahora lo que podemos hacer es utilizar justamente esa expresión para tratar de escribir la log likelihood, pero la log likelihood de solamente las variables observables, y las observables son las y nada más, no observamos los zetas, ¿no es cierto? Entonces, las observables condicionales en las x que habíamos asumido que eran exógenas y fijas, ¿no es cierto? Por lo tanto, la log likelihood va a depender de esto, que es una constante de proporcionalidad, que es la parte que tenía que ver con el pi, yo qué sé, todas esas partes que no tienen que ver con las variables observables. Y por otro lado tenemos si recuerdan, la logaritmo de una normal multivariada, depende del logaritmo del determinante de la matriz de varianza y covarianzas, y esta sería la parte de la esperanza condicional, que sería esta parte de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta es la matriz de varianza y covarianza, la inversa de la matriz de varianza y covarianza. Entonces, este E sub t es simplemente la diferencia entre el Y observado y el Y y la esperanza condicional de Y en la información en t-1, que le hemos obtenido de acá, ¿sí? Esta es la esperanza de Y condicional en t-1, que depende de la esperanza de Z condicional en t-1, que depende de, todo depende de todo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta es la diferencia entre Y y la esperanza condicional de Y, y esta es la matriz de varianza y covarianzas de Y condicional a la información que tengo hasta el periodo t-1, que amablemente la obtuve aquí, ¿sí? Y entonces, como ven, yo puedo escribir esta función de verosimilitud en función solamente de parámetros y de observables. ¿Por qué? Porque todo lo puedo expresar en función de condiciones iniciales, parámetros y maneras de escribir las zetas en función de observables y parámetros y la secuencia de esperanzas de Y y varianzas de Y en función de observables y parámetros. Y por lo tanto, entonces, yo maximizo esta función de verosimilitud, condicional a un guess inicial, y condicional a ese guess inicial puedo hacer todo esto. Obviamente, esto es bastante más fácil de decir que de hacer, porque necesito en cada etapa utilizar una variante de este EM algorithm que habíamos discutido en econometría 2, ¿no es cierto? Que es, requerimos utilizar métodos numéricos. ¿Por qué? Porque dado un guess inicial de los parámetros, dado un guess inicial del mu sub 0 y del sigma sub 0, yo tengo que con eso generar una secuencia de zetas, de y, secuencia de zetas acá, y con esa secuencia de zetas y de y, poder escribir la log likelihood acá, ¿sí? Y lo que hago después, utilizo Newton-Raphson, variante de Newton-Raphson, y con eso tengo que hacer un update de las matrices, y cada vez que hago un update de las matrices, tengo que volver a reproyectar todo esto que tengo acá, y volver a reproyectar este z condicional en t-1, y condicional en t-1, el z condicional en t, etc. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, obviamente, esto es una función que es tremendamente no lineal. Pero siendo una función tremendamente no lineal, tenemos maneras de poder hacer esto. No digo que sea un trabajo trivial. Estimación por filtro de Kalman no es tan trivial. A su vez, tendríamos que definir cómo es la ley de movimiento de esta matriz H, y esto podría depender de unos hiperparámetros metidos adentro, o sea que esta H también cambie con el tiempo y tengamos que estimar parámetros dentro de esta matriz H. Pero una vez que hemos definido cómo es eso y dado las condiciones iniciales, y solamente en función de observables, podemos expresar la log likelihood y utilizar métodos numéricos para tratar de resolver este modelo. Obviamente, Newton-Raphson o variantes Newton-Raphson pueden fracasar acá olímpicamente, y por eso es que podríamos querer utilizar de estos algoritmos de optimización global que hemos discutido también al principio de la clase. ¿Ok? Una gracia adicional que tenemos acá es que conocemos la manera de hacer inferencia una vez que hemos estimado los parámetros, utilizando ya sea máxima verosimilitud o cuasi máxima verosimilitud,
podemos obtener, sabemos la distribución asintótica de los estimadores que obtenemos, que son típicamente normales y consistentes, y la matriz de varianza y covarianzas va a ser típicamente la fórmula sándwich, ¿no es cierto? Negativo el inverso del hessiano, gradiente transpuesto, negativo inverso del hessiano como nuestra fórmula sándwich para obtener la matriz de varianza y covarianza. Entonces, típicamente todo lo que hemos aprendido en nuestros cursos de econometría respecto a máxima verosimilitud o cuasi máxima verosimilitud, lo podemos utilizar una vez que hemos escrito la función de verosimilitud y las propiedades que hemos discutido de máxima verosimilitud o de cuasi máxima verosimilitud van a ser heredadas acá. El problema que tenemos es que además de eso, tenemos justamente unas variables no observables o latentes que están en nuestra ecuación de medida y tenemos que proyectar esas variables no observables o latentes. Y a su vez, podemos, después de que hemos estimado estos parámetros, podemos querer hacer la etapa de smoothing, ¿no es cierto? Y con esta nuestra etapa de smoothing también poder hacer esta expresión que tenemos acá. Perdón, podemos querer proyectar las observaciones que tenemos aquí. Y recuerden que también en el EM algorithm podríamos querer utilizar la versión suavizada para alimentar la likelihood también, porque esa es una manera en la cual nosotros podríamos tener estimadores que sean un poco más estables, como seguramente les pediría que repasen la parte del EM algorithm. Recuerden que EM venía por expectation maximization, ¿no es cierto? El algoritmo de maximizar la esperanza de la log likelihood utilizando este tipo de algoritmos, ¿ok?